In the House Radio. Cultura alternativa. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos In the House RG. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Visítanos en idhradio.com.ar. In the House Radio. Cultura alternativa. idhradio.com.ar. Estás en In the House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activa las notificaciones. In the House. Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Míranos en nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Querida audiencia, amigos. Bueno, nada, hemos sacado al aire este programa. Te saludo, Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Así que bueno, gracias. Arrancamos. ¿Qué vas a estar pinchando esta noche? Bueno, voy a estar pinchando un poquito de Tech House, que bueno, es lo que vengo escuchando últimamente. Me gusta mucho bailar esta música, me identifico un montón, así que bueno, voy a estar poniendo eso. Espero que les guste. Buenísimo. ¿Querés hacerme alguna reseña, algún artista que estés consumiendo, algún tipo de música? Sí, mira, yo, bueno, arranqué, digamos, tenía una inquietud, digamos, de poner algo de música, empezar con esto de DJ. Tenía ganas de tomar clases con algún DJ, bueno, empecé con Luis Verdún, con Crazy You, y bueno, tomé unas clases con él en pandemia, ahí arranqué. Es como que siempre era algo pendiente, una materia pendiente. Saluditos al amigo Luis Verdún ahí si nos está viendo.
era una materia pendiente, así que bueno, hablé con él, tomé clases con él en pandemia, 2 veces por semana. Usábamos un par de CDJ 1000 y bueno, ahí los controladores, él iba usando diferentes herramientas, íbamos probando, íbamos trabajando mucho con Progressive House y bueno, luego después no fui más a las clases porque bueno, ya es como que empezaba mucho la rutina de volver a la escuela y todo eso después de la pandemia, así que ahí bueno, me compré el controlador, un DDJ400, perdón, Pioneer, y bueno, y ahí arranqué a explorar un poco. Es difícil porque no hay lugares donde aprender, así que uno tiene que buscar, no sé, cursos online o explorar un poco, es sentarse y explorar también, aprender uno mismo, autodidacta, y bueno, más que nada me gusta mucho, paso mucho tiempo eligiendo la música, escuchando mucha música y viendo qué es lo que me identifica más, ¿no? ¿Cómo nace esto de cómo surge la necesidad de estar hoy en día pasando música? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Mira, yo cuando era chica vivía en un barrio, yo creo que muchos hacen eso, ¿no? Cuando son chicos. Grabábamos de la radio los temas, esperábamos que pasen tal tema porque más o menos eran como que siempre pasaban la misma playlist, ¿viste? Entonces, años 80, fines de los 80, por ahí, esperaba el tema o sea, esperaba las canciones, mucho de Depeche Mode de esa época, Erasure, y todos los temas de esa época, no más que nada internacionales. Bueno, esperaba que pasen los temas y yo me ponía a grabar con el cassette, o sea, eso era lo básico, digamos, que hacía. Grababa los temas y después ponía los parlantes en la ventana de casa, me encerraba en la habitación tipo 6, 7 de la tarde y arrancaba a poner música en el barrio y la música a todo volumen ahí, que creo que unos cuantos habrán hecho eso. Sí, sí, tal cual. Bueno, ese fue como el primer acercamiento. Y después con la música tuve otro acercamiento, por ahí tuve una banda también de música, pero bueno, es como que siempre está dando vueltas y era algo pendiente que tenía. Más que nada un hobby que quería explorar y aprender porque me resulta súper llamativo, súper atractivo. Aparte puedo estar horas bailando y es como que me pierdo, me encanta. Encontraste tu lugar, digamos, entonces ahora de aquel lado de la cabina poniendo música, te toca hacer el papel de hacer bailar a la gente ahora. Sí, totalmente, y está buenísimo. ¿Qué participación has tenido en el ambiente local? Mira, el primer acercamiento fue así una muestra que me invitaron en el Museo Minichelli. Susi Torres me invitó a estar en la apertura, una reconocida artista presentó su libro y bueno, yo estuve musicalizando ahí, tuve que buscar la música, armar un set como para que se escuche ahí mientras ella hacía su presentación y bueno, la acústica ahí en ese lugar es muy buena, así sí. Que la verdad que lo disfruté un montón, fue muchísima gente y bueno, eso te hace también empezar a ser más visible. Es como que uno no quiere, pero bueno, es como que van surgiendo oportunidades que uno aprovecha y bueno, está buenísimo. Prepárate porque después de esto no hay vuelta atrás, vas a empezar a estar en cabinas, en distintas fiestas, te van a empezar a convocar, ¿sí? Contame, ya hemos tenido la posibilidad de verte por ahí en algún que otro salón, en algún restobar. Sí, estuve trabajando un tiempo, poniendo música algunos fines de semana en el restaurante británico. Es un lugar muy lindo, gracias a Billy Ceballos que ahí me llamó varias fechas y bueno, pude poner música ahí. La acústica es muy buena y es como que es el lugar donde uno pone este tipo de música y la verdad que está muy, muy bueno. Saluditos entonces para Billy Ceballos que seguramente nos está escuchando, igual para el señor Guillermo Almaraz. También, sí. Así que vamos a hacer mención a toda la gente que está en este momento en sintonía. Vamos a saludar a la gente de FM D-Nation en Caleta Olivia. Ahí estoy hablando con Maves, estamos charlando. En la 89.7 allá en Caleta Olivia. También salimos en Cañadón Seco por la misma señal. Estamos en el aire de Global Radio en Las Heras, en la 88.1, en Level FM en la Cuenca Carbonífera en 28 de noviembre y por supuesto en Río Gallegos
a través de Top Radio 93.5. ¿Querés enviar algún saludito por ahí, saludar a alguien? Sí, saludos a toda mi familia, obvio, mis amigas que me hacen el aguante, un montón de amigas que compartieron, familiares, amigos. Impresionante la cantidad de público que estamos teniendo en este momento, porque ¿sí? Vi que el fly que compartiste vos fue muy compartido, así que un saludo muy grande ahí a toda tu gente allegada, a tus amigos. Sí, gracias por el aguante. Buenísimo. Así que bueno, chocha con todo eso. Bueno, si ya está todo listo, vamos a ir arrancando y Dale. Conversamos por ahí capaz un ratito más antes de terminar el set. ¿Dale? Perfecto. Dale. Heartache, heartache,
I go melt like butter again, son. Me say.
go bona, me say fire go bona, me say fire go bona, go bona, go bona, go bona, me say wicked and go run. Me say wicked and go melt like butter against sun. Me say fire and go burn. Me say wicked and go run. Me say wicked and go melt like butter against sun. Me say fire and go burn. Me say wicked and go run. Me say wicked and go melt like butter against sun. Me say fire, 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 hotter, hotter, lava fire. Say fire and go burn. Me say George Ben come in the house. Mixing Live.
rock her backside. Oh my, I need a minute. She's looking nice. She likes to feel the music rock her backside. Turn up just a little bit. Turn up just a little bit. She likes to feel the music rock her backside. idhradio.com.ar. Somebody just take me right on home. Somebody just take me.
in the house. Radio in the house. She like it, but I would cry, yeah, yeah. Mixing Live.
body and your soul. Radio in the It's the power house. to arouse curiosity. The purpose, the goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries. Eternity is past, wrong is right. It's the point of greatest intensity, pleasures of the highest sense, feelings of warmth and security, willing and unwilling sensations of the mind. Condition, the idhradio.com.ar. In the house. Seduction, the realm. Can you feel it?
idhradio.com.ar. Radio in the House. Mixing Live. Radio in the House. In the House.
You don't know me nothing. This is where I wanna be. Radio in the House. Let me tell you something. You're everything to me, and you don't know me nothing. This is where I wanna be. idhradio.com.ar. Let me tell you something. You're everything to me, and you don't know me nothing. This is where I wanna be, baby. Let me tell you something. You're everything to me, and I don't need nothing. This is where I wanna be. In the House.
Radio in the House. We're jamming, and we're jamming in the name of the Lord. We're jamming, we're jamming right straight from Lord. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. Jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. I wanna jam with you now. We're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. And I hope you like jamming. I hope you like jamming. 'Cause I wanna jam with you. Radio in the House. Mixing Live. Mixing Live. idhradio.com.ar.
In the House. Strung up a man. They say you murdered 3. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Radio In the House.
In the House. Cause I'm your weakness. Cause I'm your weakness. Cause I'm your weakness. Cause I'm your weakness. You got what you came for, baby. Now you wanting more. Gotta teach you to save what taking too much of my flavor. Didn't think you wanted me, cause you thought I'd come for free. Now you be on my floor, sitting right outside my door. Begging, begging, I'll get you begging, begging. Begging, begging for me to leave her. Begging, begging, I'll get you begging, begging. Begging, begging, cause I'm your weakness. Begging, begging, I'll get you begging, begging. Begging, begging for me to leave her. Begging, begging, I'll get you begging, begging. Begging, begging, cause I'm your weakness. Cause I'm your weakness. Cause I'm your weakness. Cause I'm your weakness. Cause I'm your Mixing weakness. Keeping you up all night. 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 idhradio.com.ar. Radio In the House.
the House. idhradio.com.ar.
Radio in the House. Again.
idhradio.com.ar. Radio in the House. Radio in the House. Baby, I'm weak, baby, it's hard. Tell me where we go.
Whenever you're free, whenever you are, let me hear you go. Baby, I'm weak, baby, it's hard, let me hear you go. Tell me where we going, let me hear you go. Baby, it's sweet, we can go far, tell me where we go. Whatever you need, we can be stars, let me hear you go. Baby, it's sweet, we can go far, let me hear you go. Baby, I'm weak, baby, it's hard, tell me where we go. Whenever you're free, whenever you are, let me hear you go. Baby, I'm weak, baby, it's hard, let me hear you go. Tell me where we go. Let me hear you 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 go.
idhradio.com.ar. Mixing Live. idhradio.com.ar.
Your love takes me, takes me, takes me, takes me. Espectacular, espectacular el set de Paula Ibar. Lluvia de mensajes en el chat en vivo de YouTube. La verdad, todo un éxito. No sé si me querés contar vos cómo estás ahí del otro lado. Bueno, yo estoy re contenta. Me encantó ahí ver la interacción que había en el video. Así que bueno, estoy muy agradecida. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Y bueno, al principio estaba un poco nerviosa, pero después bueno, fue fluyendo, así que estoy más que feliz. Te había dicho al principio que el trabajo de los nervios que me lo dejes a mí porque estuve dándolo todo acá para sacar adelante el programa. Ahí me estaban enviando saludos para Cristian, para Jake, que en esta oportunidad no puede estar presente, pero bueno, está ahí con todas las directivas ahí a distancia. Y nada, si te querés quedar un par de semanas más allá de comisión, Cristian, no hay ningún problema acá. El programa lo estamos sacando de 10. Ahí hoy te convertís en héroe, me decía Fernando Sáez. Un saludito ahí para los chicos en el chat que tenemos ahí con los DJs. Todos a pleno, Pau. No sé si pudiste apreciar ahí. Qué bueno, sí, estoy muy feliz. Estamos como está pidiendo pide pista. Ahí los chicos preguntando qué vamos a tomar. Sí. Porque da para salir ahora un rato más después de esto. Así que nada, saluditos ahí a Christian Shake, que lo está viendo por TV. ¿Qué se siente? Mandame un audio, Cristian, ahí. ¿Qué se siente verlo del otro lado? Y dame tu opinión a ver de cómo viste el programa, cómo salió. Saluditos igual a Maves, allá desde Caleta, que estuvo prendido la transmisión. Elogió el set. Excelente, Pau. Bueno, el set, así que mucha repercusión tuvo. Así que olvídate que después de esto, cabina, vamos a ver tu nombre en los distintos flyers de la fiesta que se vendrán próximamente como invitada. ¿Qué te parece eso? Me encantaría. Vamos a ver si es compatible con el trabajo, la familia. Obvio que sí, vamos a hacernos un tiempito ahí. A veces es difícil porque bueno, uno tiene muchas obligaciones, tiempo que por ahí uno ocupa en el trabajo, en cosas de la familia, entonces es como que a veces queda poquito tiempo para los hobbies, pero yo creo que es importante que no dejemos de hacer algo que nos apasione. Uno a veces es como que queda apabullado con la rutina, con el trabajo,
con las cosas que pasan a diario y en realidad hay que buscar una actividad que nos guste, que nos apasione, que nos dé placer. Y bueno, esas cosas nos sacan un poco de la rutina, nos hacen como meternos de lleno. Sobre todo la música es, yo creo que un escape y es espectacular, así que me encanta. Por ahí compartimos ese sentimiento con toda la gente que nos ayuda a hacer esto. Es como un cable a tierra. Y nada, vos fíjate que desde tu lugar en este momento, cada una de las personas que está interactuando con nosotros está en este mundo, interactuando con nosotros, está compartiendo este momento. Yo veía que te mandaban saludos por ahí que Lau dice, estoy cocinando, estoy acá a full bailando mientras estoy cocinando. Qué la bueno. gente, ahí vas a tener la oportunidad después de ver en el chat. ¿Siguen llegando mensajes? Sí, están mis hermanos, amigas, amigos, mi familia, están ahí siempre apoyando. La verdad que estoy feliz de todo esto. Importantísimo el Sí. papel que juega la familia. Totalmente, sí. Acompañando a nuestros amigos. Hay gente que está en su lugar de trabajo, hay gente que está en plataforma, hay gente que está bajo tierra, hay gente que está en yacimiento en este momento y todos la verdad que se toman un tiempito para ver la transmisión. Y bueno, nada, los mensajes son muy lindos. A medida que los iba leyendo, te quiero transmitir que no, muy buena vibra, todos muy contentos, felices, así que no me extrañaría verte próximamente en algún fly de los que subimos acá, porque nosotros día a día promocionamos la fiesta de los chicos, así que ahí se estaba comunicando hace un ratito Bruno Romano con nosotros, y nos va a estar dejando un par de entradas para ahora el 20 viene una fiestita, aniversario ahí de la Samber, así que el próximo programa seguramente vamos a estar sorteando un par de entradas ahí para la Samber. Nada, fechas todos los fines de semana. Sí, una movida muy grande ahí. Ahí los chicos con Marquito Santillani y Billy Ceballos están armando un nuevo ciclo ahí en La Casona, Under Art denominado. Este 26 de julio va a estar abriendo Billy Ceballos y después un back to back ahí de Selfless con Spita. Les recordamos que La Casona se encuentra en Monseñor Infaniano y Zapiola. Así que nada, se vienen fiestitas de Samber con la gente de We One Electronic. No sé si tuviste la oportunidad de visualizar los flyers de estas fechitas que se vienen. Sí, estuve viendo algunas, estuve interiorizándome ahí con toda la movida. De a poco, viste, me voy metiendo y bueno, muchas ganas también de ir a conocer esos lugares. Creo que de a poquito se va a ir dando. Y la verdad que quería felicitarte porque el sonido acá se escucha bárbaro, espectacular. La verdad que es una motivación poder hacer este set acá. Un sonido bárbaro, me encantó. Y más que nada nuestra premisa, viste, es hacer que el invitado se sienta cómodo. Juega también un poco con el nombre In The House, es como para que te sientas en casa y nada, es abrimos las puertas para el que quiera venir a demostrar lo que sabe hacer. Cada quien con su estilo. Hay muy buenos talentos en la ciudad y no queríamos dejar de pasar esta oportunidad para que vengas vos acá al programa. Y nada, estamos agradecidos con vos por tomarte tu tiempito y venir a compartir esto que nos apasiona a todos. Así que nada, yo ya estoy a full acá con los controles. Me costó un poquito, pero bueno, espectacular. Salió todo de 10. Ahí los chicos me están mandando mensajes de 10. Desde Perito Moreno. Ahí Juan Pablo Ulloa nos está mandando su cariño. Como siempre, el apoyo incondicional en cada programa, a la distancia, compartiendo nada, vivencias, anécdotas. Estamos charlando todos los días con la gente de Perito Moreno, así que con la gente de Las Heras también, que nos deja su cariño. En todas partes. No, estamos en todos lados. Y se viene por ahí capaz que alguna antena nueva ahí en alguna localidad. Ojo con esa que te estoy tirando, Así que por ahí el fin de semana, la semana que viene, el miércoles que viene, estaremos dando nuevas novedades. Ahí me estaba hablando también. Siguen llegando mensajes, no, es una locura esto. Ramón Morales, el director de Level ahí en 28 de noviembre, que mañana va a estar por acá por Río Gallegos, así que seguramente ahí estaremos charlando algunas cositas, viendo en qué podemos mejorar. Nada, la gente de Caleta nos dijo que estaba saliendo todo muy lindo y no, los chicos acá en el chat de DJs que tenemos nosotros están como locos, todos en casa ahí bailando. Saludos ahí a Guille Almaraz, que está mandando saluditos también. Así saludos. que bueno, nada, te dejo la cámara ahí para que envíes tus saludos.
lo que quieras decir. Bueno, saludos a toda mi familia, a mis hijas. Vino mi hija de estudiar de Córdoba, así que bueno, feliz porque está yéndole muy bien. A mi marido que está de viaje, mi familia, mis papás que están acá también paseando unos días. Todas mis amigas, mis amigos. Ay, no quiero que me falte nadie. Pero bueno, todos los que están ahí bancándome todo el tiempo, feliz. Gracias a ustedes. Gracias también a Billy por la oportunidad del contacto y la verdad que, bueno, más que feliz acá. Así que nada, ahí lo vamos a estar. Seguramente nos vamos a encontrar ahí en la casona para ir a ver a Billy abriendo la noche en este nuevo ciclo. Así que nos vamos a cruzar seguramente, vamos a compartir algo. ¿Y quién te dice no ingresemos ahí en ese ciclo? Guarda, anda preparándote porque yo me la juego a que próximamente te van a convocar para ir a pasar música ahí a la casona. Bueno, ya estuviste pasando música en varios lugares acá, así que el miedo lo has perdido, me imagino. Sí, de a poco. De a poquito. Bueno, también nada. Saluditos a Crazy, a Luis Verdún, que también él mi mentor y me estuvo enseñando durante la pandemia, como les dije antes, así que, y bueno, a seguir con esto. Saluditos ahí a Crazius que seguramente nos está viendo y nada, te esperamos pronto por acá. Ya ahí, tenemos los contactos en pantalla para que te puedas comunicar con nosotros. Sería un golazo tenerte acá en el programa. También referente nuestro, era una de las personas a las que yo iba a molestar cuando él hacía radio, así que parte de lo que es esta pasión se lo debo también a él, así que esperamos verte muy pronto por acá, Crazius. Nada, yo de mi parte estoy muy feliz porque salió todo de 10, todo de 10, las luces, las cámaras, las escenas. No, había arrancado el programa muy nervioso, así que gracias a toda la gente que brindó su apoyo ahí en el chat. Siguen llegando mensajes, es una locura esto, ¿no? No lo puedo creer. Genial. La verdad que sí. De nuevo te agradezco por hacerte un tiempito y venir a compartir con nosotros. Y bueno, te esperamos nuevamente en algún momento. No sé si tenés alguna plataforma, algún lugar donde vos suelas subir set. Bueno, anda trabajando en eso. Sí, en Mixcloud tengo una plataforma ahí. Ahí después los vamos a estar compartiendo en la fanpage nosotros en Facebook. Y nada, cuando tengas alguna novedad, cualquier cosa, no dudes en contactarte con nosotros. Así lo colgamos ahí. Genial, me encanta, gracias. Así que bueno, gracias a toda la gente que nos estuvo haciendo el aguante. Gracias a todos, sí. Y nada, sí, la verdad, sin palabras. Así que los esperamos el próximo miércoles con más In The House. Gracias.